Señor. Amén. Acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Ponemos delante de ti la vida de Sofía Sánchez Cataño y oramos para que te conozca, para que conozca la vida. Tú eres la vida. Tú eres el que le da propósito, Señor, a nuestra existencia. Ella está pasando por un momento difícil, Señor, y por eso oramos, porque nosotros somos testimonio de tu bondad y tu misericordia, porque te mostraste, Señor, a nuestras vidas en momentos duros, en momentos difíciles, Señor. Padre, glorifícate en su vida y glorifícate hoy por medio de tu palabra. Ábrenos el entendimiento, Espíritu Santo, para que podamos oír la palabra, para que la podamos abrazar y poner por obra, porque solo así vamos a ser verdaderamente fructíferos en Cristo Jesús. Gracias, muchas gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema de hoy titula Confía, Él tiene el control. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy, a confiar, porque a veces parece que Dios no tiene el control, pero no, Dios tiene el control. Dios tiene el control, ¿o no? Mire, no sé si a usted, pero a mí me gustan las historias con final feliz. A veces cuando el final no es feliz uno queda como aburrido, ¿o no? Pero sabemos, y usted no me dejará mentir, que antes de ese final feliz suceden cosas que no son tan felices. Pero esas cosas que no son tan felices se convierten en el camino para llegar a ese final feliz. Y un ejemplo claro es José. Nosotros conocemos la historia de José. Incluso a eso le han sacado varias películas, amén. Y vemos cómo el final de la historia de José es un final feliz. Pero para llegar a ese final feliz, José pasó por un montón de cosas bien duras, bien difíciles, pero eran necesarias. Cada una de esas cosas era un paso que José daba acercándose a ese final feliz. Vamos a Génesis 50, Génesis 50. Busque Génesis 50 y vamos a leer juntos. Entonces, nosotros sabemos todo lo que pasó con José. Y se muere Jacob. Entonces dicen los hermanos, se murió nuestro papá. Lo más seguro es que José, estando en la posición que está, se desquite por lo que nosotros le hicimos. Y José ve esta preocupación en sus hermanos y entonces los calma, les dice tranquilos, no se preocupen, eso no va a pasar. En el versículo 19 dice lo siguiente: y le respondió José, no temáis. O sea, se les veía el temor en la cara, se les veía el temor, estaban preocupados. Y les dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? La tenía clara. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios caminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Usted sabe lo que le hicieron los hermanos de José a él. Pero lo que vemos aquí se llama gracia. Él los trató a ellos con gracia. ¿Por qué? Porque José tenía un entendimiento claro de lo que es la soberanía de Dios. Y que todo eso que él vivió, a pesar de que fue difícil, hacía parte del propósito de Dios. Porque José amaba a Dios. Él amaba a Dios. Y la Biblia
nos dice a usted y a mí que si somos como José, todo lo que nos pase es para bien. Eso dice la Biblia. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, así como José amaba a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea, hay un final feliz. Tal vez lo que hoy estés viviendo no sea tan feliz, pero es un paso y es necesario y algo vas a aprender. Dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Recuerde que el Salmo 1 habla del que pone su confianza en Dios y dice que es como un árbol. Y luego hace el contraste con aquel que no confía en Dios, que no busca agradar a Dios. Dice que ese es como el tamo. El tamo va de acá para allá, pero nosotros estamos aquí con un propósito. Entonces todo lo que suceda, si usted y yo estamos buscando agradar a Dios, es para bien. Y mire lo que viene, mire lo que viene. Vamos a Romanos 8 y vamos a leer Romanos 8 y vamos a leer a partir del 29 juntos. Mire, porque yo sé que usted tiene metas, tiene anhelos. Que yo me quiero casar, que yo quiero tener hijos, que yo quiero tener mi propia empresa, o que yo quiero ascender en mi trabajo, o que me quiero comprar mi casa, mi apartamento, mi carro, mi finca, no sé, muchas cosas que no son malas, amén. Pero mire cuál debe ser nuestro propósito en la vida. Dice, mire, leamos. Porque a los que antes conoció, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Mire, ¿cuál debe ser nuestro propósito? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Cuál debe ser nuestro propósito? Ser como Jesús. ¿Qué otra cosa diferente a eso no te quita el sueño? Que tu propósito, aquello que te quite el sueño, sea esto, ser como Jesús. Ser como Jesús, eso es lo más importante, ser como Jesús. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero entonces mira el plan de Dios. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y dice, y a estos también justificó. ¿A quiénes? A los que llamó. Pero luego dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mira que está hablando en pasado. Eso quiere decir que el plan de Dios se tiene que cumplir. Se tiene que cumplir. Aquí ya nos habla de una glorificación como si hubiera sucedido. Incluso la palabra dice que usted y yo estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, dice la palabra, pero usted y yo estamos aquí en la iglesia. Pero eso nos habla del plan de Dios, porque lo vemos en José. Cuando José soñó, ¿cómo lo puso Dios? ¿O dónde lo puso Dios? En una posición de autoridad. Pero tuvo que pasar un tiempo para que eso sucediera, pero Dios ya lo había establecido, de que José iba a estar en esa posición de autoridad para el cumplimiento de un propósito mayor, porque entendamos algo, el propósito no era la realización de José, el propósito era mayor, era más grande que eso, amén. Pero entonces miremos que allá hay un plan perfectamente trazado, que nos habla de ¿qué? Nos habla de predestinación, de llamamiento, de justificación y de glorificación. Y mire, eso lo vemos usted y yo en el Salmo 23. Ahí vemos ese plan que empieza en la eternidad y termina en la eternidad, porque esa predestinación de la que leímos ahora está en la eternidad. Luego, estando aquí en la tierra, nos llaman, nos justifican y vamos rumbo a la glorificación. En el Salmo 23, precisamente cuando usted lee de los versos 1 al 3, se nos habla de un lugar de plenitud.
Y ese lugar de plenitud es la presencia de Dios. ¿Se nos habla de qué? De delicados pastos, de aguas de reposo y de sendas de justicia. Pero entonces luego viene el valle de sombra de muerte. Eso no es arriba, eso es acá abajo. Se nos habla de angustiadores acá en la tierra. Pero mire lo hermoso, hay valle de sombra de muerte, sí, pero el Señor está contigo. Hay angustiadores, amén, pero Él adereza mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores. Tal vez vas a estar comiendo y haces así para tomar, para beber, y pasa una flecha. Amén. Y pasa otra flecha. Porque es que los angustiadores no te los va a quitar el Señor. Él lo que va a hacer es que va a aderezar mesa para que te goces en medio de tus angustiadores. Incluso habla de que Él unge nuestra cabeza con aceite, que hace que nuestra copa rebose. ¿Y cómo termina el Salmo 23? Hablando de un lugar de plenitud llamado la casa de Jehová. Ahí vemos el plan. Usted el plan ahí trazado, que empieza en la eternidad y termina en la eternidad, pero hay que pasar por el valle. Hay que enfrentar angustiadores. Hay un final feliz, pero hay que pasar por cosas que tal vez no nos parecen tan chéveres como se dice, pero son necesarias para regresar a la casa de Jehová. Es que es más, el buen pastor, aquel que va y busca la oveja descarriada de Lucas 15, dice allí lo deja muy claro, dice que cuando él encuentra esa oveja descarriada, la toma, la pone sobre sus hombros y la lleva ¿a qué lugar? A la casa. A la casa. Amén. Se lo voy a leer. Dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Que somos usted y yo. Mire ese final, un final feliz, como en la vida de José. Yo sé que de pronto a usted hasta la lágrima se le ha salido viendo una película de José cuando él llega y abraza a los hermanos y todo, pero para que pasara eso sucedieron un montón de cosas bien difíciles. Mire, usted no me dejará mentir. Primera pregunta: ¿cuál camino le gusta, el de arriba o el de abajo? El de arriba, hermano. Pues obvio. Pero usted, ¿cuál cree que es el camino de Dios? El de abajo. Y a veces no nos gusta. El de abajo. Ese es el camino que el Señor nos pone a transitar a usted y a mí. Porque es que llegar a donde llegó José no fue fácil. Mire, analicemos la vida de José. Vámonos primero al papá. No sé si usted de pronto alguna vez le ha preguntado a su papá que cómo conoció a su mamá, que le cuente la historia detrás de. Pues fíjese que, hagamos de cuenta que una vez José le dijo a su papá: papá, ¿y cómo conociste a mi mamá? Y el papá le dice: no, es que resulta que yo engañé a tu abuelo Isaac para quedarme con la bendición de primogénito, y tu tío, o sea mi hermano Esaú, se puso tan furioso que me quería matar y me tocó escaparme y me tocó llegar acá y ahí conocí a tu mamá. Entonces mire los antecedentes, el conflicto constante. Ahora resulta que el suegro de Jacob era tremenda joyita, Labán. Cuando usted lee acerca de la relación entre Labán y Jacob, era una relación tensa, y a lo mejor a José le tocó ver esa situación en su infancia, porque resulta que Labán explotaba a Jacob. Dice la palabra que le cambió el salario 10 veces. Mire, lo quería exprimir a tal punto que a Jacob le tocó volarse, y el suegro
le quería hacer daño. Lo que pasa es que el Señor se le aparece en sueños y le dice, ojo con lo que le vas a hacer o a decir a Jacob. Y entonces le toca frenarse, pero le quería hacer daño. Entonces mire el contexto. Ahora, veamos a la mamá, Raquel. ¿Cuál era la relación de Raquel y Lea? Una relación tensa, de competencia. Es que mire el contexto, vea. A nosotros nos gustaría todo fácil. Conocí a Cristo y derechito, pero no es así. Mire, otra situación. Resulta que se pasan de casa y se van para Canaán. Y allí abusan de Dina, hermana de José. Y resulta que Simeón y Leví van a desquitarse y asesinan a la aldea. Básicamente acabaron con toda esa aldea. La aldea a la que pertenecía aquel que abusó de su hermana. Ellos toman justicia por su propia mano y entonces el ambiente se vuelve tenso. Ya los vecinos no los miraban con buenos ojos. Dice también la palabra que Rubén tuvo una aventura amorosa con Bila, la sierva de Raquel. Es que mira el contexto. Y fuera de eso, vemos que los hermanos lo trataban con hostilidad. ¿Por qué? Porque resulta que su papá mostraba favoritismo por él. Y eso hizo que los hermanos lo odiaran. Entonces miren el contexto en el que vivía José. Incluso hay algo bien tremendo ahí. Y es que, miremos, Jacob, ¿a quién prefería? ¿A Raquel o a Lea? A Raquel. Y eso siguió, porque ya al que prefería era a Jacob. Pero resulta que como Jacob prefería a Raquel, entonces Lea no quería a Raquel. Había una rivalidad. Y eso mismo sucedió con Jacob y sus hermanos. Ya sus hermanos no lo veían con buenos ojos porque lo envidiaban. Mire que a veces podemos estar cometiendo los mismos errores del pasado y eso termina afectando a nuestros hijos. Entonces es necesario que nos examinemos. ¿Cómo estamos actuando hoy? Si estamos repitiendo los mismos errores del pasado, porque miremos el caso de Jacob. Esa preferencia que mostraba hacia Raquel se la trasladó a José y la rivalidad siguió. Mira el ambiente tan tenso. Pero a pesar de todo, había un propósito de parte de Dios. A pesar de todo, había un propósito de parte de Dios. Esta es la parte enredada. Pero miremos que hay un propósito. Quisiéramos que fuera así. Pero hermano, así no es. Así no es. Pero le aseguro que después de pasar por todo esto, vamos a ser más sabios, más maduros. Vamos a ser como Jesús, porque en todo ese tipo de cosas que tal vez no nos gustan mucho, pero son necesarias, Dios va formando nuestro carácter. Mira, es que incluso lo vemos en Génesis, cuando hablamos de la creación, se nos dice allí que la tierra estaba, ¿cómo? Desordenada, que estaba vacía, que había tinieblas sobre la faz del abismo. Mira todo eso que nos muestra allí la palabra, caos. Pero, si usted sigue leyendo, ¿qué dice? El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mira el caos en el que creció José, en el que se desenvolvió José. Sin embargo, Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan. Lo que pasa es que en la creación lo vemos a gran escala. Tenemos que aprender a mirarlo en nosotros a pequeña escala. Porque si usted sigue leyendo, llega el punto allí en Génesis 1:31 que dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Pero eso no fue con un chasquido. Eso fue un proceso.
Todo inició en caos, en tinieblas, sí, pero fue un proceso, un proceso. Y cada día vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y ahorita vamos a ver que todo lo que pasó en la vida de José, al final fue bueno. Porque lo llevó al cumplimiento de ese gran propósito. Y no olvidemos que en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 22 dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Puede haber a veces caos, confusión, pueden suceder cosas que de pronto hagan que dudemos, pero hay un propósito de parte de Dios. Confía, Él tiene el control. Tal vez no lo estás viendo hoy, pero luego lo vas a entender. Porque si nosotros vemos bien a José sus hermanos lo apodaron el soñador. Uy, ahí viene el soñador, porque resulta que el Señor le dio 2 sueños. Y mira, eran 2 sueños tan claros que no necesitaron interpretación. Es más, cuando él habló acerca de lo que había soñado, dice la palabra que sus hermanos lo aborrecieron aún más. Porque los 2 sueños hablaban de ¿qué? De que José los iba a gobernar. O sea, no fue que José comió más de la cuenta y se acostó y soñó. No, eran 2 sueños que venían de Dios. No fue la imaginación de José. Era Dios mostrándole su propósito a José. Pero ¿qué sucede? Que esto, unido al favoritismo de su padre, desencadena algo, y es que los hermanos, motivados por la envidia, lo terminan vendiendo como un esclavo. Pero notemos algo, ¿cuál era la intención inicial de sus hermanos? No era venderlo, era matarlo. Es que mire lo difícil que era el entorno en el que vivía José. Pero entonces al final deciden venderlo. Y pasa de ser el hijo predilecto de su papá a ser un esclavo en Egipto, lejos de la casa de su papá. Eso no debió ser fácil para él. Y aunque Dios en ningún momento aprobó el mal que le hicieron sus hermanos, en su soberanía Él lo usó para cumplir su propósito. Dios lo usó para cumplir su propósito. Ahí es donde nos estalla la cabeza. Pero en ese momento José no lo entendía, porque decía: pero ¿cómo Dios me muestra que yo voy a gobernar y un esclavo gobernando? Pues esto no casa, esto no encaja por ningún lado. Y a veces nos pasa a usted y a mí, que Dios de pronto te habla algo respecto a tu familia y resulta que se ponen las cosas peor. Y tú dices: pero Dios me da una promesa y veo que todo está peor. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Mire, haga lo que hizo José. Él no dejó de confiar en Dios. Él empezó a caminar por fe y no por vista. Y al final logró unir todos los puntos y entender cuál era el propósito de Dios. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Porque como le dije, el final es feliz, pero el camino no es fácil. Mire, es que es bien tremendo cuando usted lee acerca de la vida de José. Y a través de la vida de José nosotros podemos ver un montón de cosas, pero hay algo bien especial, y es que si nosotros vamos a Génesis 27, vamos a leer. Vemos algo que hizo Jacob cuando fue a recibir la bendición de su padre Isaac. Él va a recibir la bendición de su padre Isaac, la bendición de primogénito, pero él no se puede presentar así. Entonces él se pone las vestiduras de su hermano Esaú, y hay otra cosa que hace. ¿Qué hace? Génesis 27, 16. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello
donde no tenía vello, ¿con qué? Oiga eso, con las pieles de los cabritos. Génesis 37, vamos allí. Resulta que los hermanos venden a José y dicen, ¿ahora qué le vamos a decir a nuestro padre? No le podemos decir que lo vendimos porque nos mata. Entonces lo vamos a engañar. ¿Y qué hacen? Génesis 37, 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José. ¿Y qué hicieron? Y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Mire, ¿qué hizo Jacob para engañar a su padre Isaac? Se puso pieles de cabritos. ¿Y qué hicieron los hijos de Jacob para engañarlo a él? Degollaron un cabrito y tiñeron la túnica de José con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Mire qué tremendo como se repite el patrón de engaño. Jacob engañó a su padre Isaac y sus hijos engañándolo a él con un cabrito. Hay cosas que tenemos que romper, que le podemos estar heredando a nuestros hijos. Heredarle lo bueno, pues excelente, pero miremos cómo este tipo de cosas también se heredan, también se transmiten. Estas cosas también se transmiten, entonces es necesario que nosotros hagamos un alto en el camino y miremos en qué estamos fallando y rompamos ese ciclo, porque si no, lo vamos a seguir repitiendo. Mire, Jacob repitiendo ese favoritismo, se repite la contienda, ahora hay engaño. Pero entonces volvamos a José, porque para Jacob José estaba muerto, pero José fue llevado como esclavo y fue llevado a Egipto. Y usted ve algo cuando lee la historia de José, es que constantemente se dice que el Señor estaba con José. Y a él lo llevaron al mercado de esclavos y lo pudo comprar cualquiera, pero Dios ya había establecido que lo comprara Potifar. Porque ¿usted qué cree que pensaba José cuando iba despojado de su túnica de colores allí con los ismaelitas? ¿Qué futuro veía José? Un futuro bien difícil, pero Dios ya había establecido un futuro para José. Un final feliz. Esto no era muy feliz. Mire la cara que le ponen ahí a José. Pero Dios en su soberanía hace que lo compre Potifar. Y resulta que como Dios estaba con José, usted sabe lo que dice la palabra, entonces pasó de ser el hijo favorito de Jacob al esclavo favorito de Potifar. Y Dios bendijo a Potifar. Y Potifar se dio cuenta que Dios lo bendecía porque estaba con José. Entonces le entrega a cargo la administración de todo. Pero usted sabe, hermano, usted sabe que a la par de la gracia de Dios siempre estará el enemigo buscando hacerte tropezar. Y ahí aparece la esposa de Potifar, una señora bien, pero bien bandida. Bien bandida esa señora, bien bandida. Y le digo, ¿por qué era bien bandida? Porque ella acusó a José de algo que en Egipto era penado con la muerte. ¿Y por qué no lo mataron? Porque Potifar sabía lo bandida que era ella. Por eso no mató a José, sino que lo mandó a la cárcel. Él dijo, yo no le creo a esta mucho, pero mandemos a este para la cárcel. Él sabía, amén. Él sabía, pero hay algo que sucede allí. Y es que José toma la decisión de agradar a Dios. Dice que ella busca la oportunidad y lo agarra
de su ropa, Génesis 39:12, y entonces él huye y deja su ropa en las manos de ella, y después sucede lo que sabemos, que ella lo acusa, ¿y a dónde va a dar él? A la cárcel, hermano. O sea, él diciendo, al menos acá me estaba yendo bien como esclavo, y otra vez. Ese final feliz, mire lo tremendo, ese final feliz se veía cada vez más lejos, pero era al revés, estaba más cerca. Él no lo sabía, él no lo entendía, pero allí estaba Dios. Incluso mire que allí él padeció el segundo despojo, porque ¿qué hicieron los hermanos antes de arrojarlo al pozo? Lo despojaron de la túnica de colores, y ahora esta mujer lo despoja de su ropa y lo arrojan a la cárcel. Imagínese lo que sentía José. Yo creo que una cara más aburrida que esa que está poniendo ahí, una cara más aburrida. Pero escuche, pero José significa Dios añadirá. Entonces, ¿cuál es el mensaje del Señor para nosotros en esta noche a través de la vida de José? Es el siguiente: si Dios permite que seas despojado de algo, no te amargues, pues llegará el momento en el cual el Señor te añadirá algo mucho mejor. Algo mucho mejor. Si el Señor ha permitido que seas despojado de algo, no te amargues. Él fue despojado de su túnica, arrojado a un pozo, despojado de su ropa, arrojado a la cárcel, pero él siguió siendo fiel a Dios. Porque hace hasta doler el corazón, porque a José obviamente le dolió lo que le hicieron sus hermanos, luego lo que le hizo la esposa de Potifar. Porque mire lo tremendo, es como Pablo y Silas. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Predicando. Iban a dar a la cárcel, estaban haciendo el bien y recibieron el mal, pero había un propósito de Dios. Lo mismo, José permaneció fiel al Señor y esta mujer lo acusa y termina en la cárcel. Otra vez despojado, pero Dios tenía algo mejor que darle. Entonces llega José y termina en la cárcel. Mira, es que Dios es tremendo, Dios es extraordinario, magnífico, porque entonces él termina allí en la cárcel. Y mire, si usted y yo lo miramos humanamente, todo lo que le pasó a José. Tenemos a José por pobrecito, ay no, la víctima, qué pecado de José, todas las injusticias que cometieron con José, qué pesar de José. Pero ¿sabe una cosa? José estuvo en la casa de su padre, luego en el pozo, luego en la casa de Potifar, luego en la cárcel. José estuvo en los lugares que tenía que estar, según los propósitos de Dios. Él no era una víctima, él era un instrumento en las manos de Dios. Entonces nosotros tenemos dos opciones: o verme como la víctima, o verme como un instrumento en las manos de Dios para el cumplimiento de su propósito. Porque es que mira el trayecto de la casa de su padre, el hijo mimado, al pozo, después al mercado de esclavos, después a la casa de Potifar. Todo estaba mejorando y ¡pum!, para la cárcel. Pero Dios estaba con José. Dios estaba con José. Mire, hay algo que nos puede pasar a cualquiera. Un día usted puede estar bien y al otro día una enfermedad lo lleva a un hospital. Porque así estaba José. Le estaba yendo bien y ¡pum!, para la cárcel. Pero si usted está caminando con Dios, aunque usted se sienta acongojado, afligido, confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Dios tiene un propósito. El Señor, mire, en Isaías 41:10, se lo voy a leer, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego, en Isaías 43, 1 y 2 dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Oiga, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Él estuvo en la cárcel, sí, pero allí estaba Dios con él. Y Dios le daba gracia. A tal punto que sabemos que dice la palabra que el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Y dentro de esos presos había dos que Dios puso allí: el copero y el panadero. ¿Qué pasó? La palabra no dice, pero allí terminaron. El faraón estaba enojado con el copero y con el panadero, y los tenía allí en la cárcel mientras decidía qué hacer con esos dos. Mire cómo Dios tiene todo perfectamente calculado. Lo que le decía ahora, a veces no entendemos, pero ahí está Dios. Ahí está Dios. Uy, pero ¿por qué me toca estar en un hospital? Ahí está Dios. ¿Pero por qué me echaron del trabajo? Si usted está caminando con Dios, ahí está Dios. Ay, pero ¿por qué las cosas peor en mi casa? Si usted está caminando con Dios, ahí está Dios. Así como estuvo en la cárcel con José. Confiemos. Recuerde, confía, Él tiene el control. Él tiene el control. Y sabemos que Dios mismo hace que estos dos personajes sueñen y le da la interpretación a José de cada sueño. El sueño del panadero tenía una interpretación desfavorable y el sueño del copero tenía una interpretación favorable. Entonces sabemos lo que hace José. José, como sabía que al copero lo iban a sacar de allí, le dice: no te olvides de mí, acuérdate de mí, porque vas a regresar a servirle el vino a Faraón, acuérdate de mí. Pero entonces, ¿qué es lo tremendo? ¿Qué era lo más justo? Que el copero se acordara de José. Eso era lo más justo, ¿o no? Pero no se acordó. Y allí vemos otra injusticia, una aparente injusticia. Pero ¿sabe una cosa? Tal vez Dios le quería enseñar a José que no pusiera su confianza en los hombres. Porque él dijo: esta es mi oportunidad de salir de la cárcel. Pero José iba a salir de la cárcel en el momento en que Dios lo decidiera. Y entonces él se olvida de José, porque mire, los hermanos lo trataron injustamente, la esposa de Potifar lo trató injustamente, el copero lo trató injustamente, pero a pesar de eso, José seguía siendo fiel al Señor. Mire, no importa si los hombres te decepcionan, mantente fiel a Dios, mantente fiel a Dios. Tal vez no entiendas lo que hoy estás pasando, pero obedece a Dios, que en algún momento lo vas a entender. Mire, la revelación es progresiva. Lo vemos con Moisés, y con Noé. En el caso de Moisés, miremos que Dios le muestra un plan, pero cada vez que él va avanzando y obedece a Dios, Dios le va revelando detalles de ese plan. Y lo mismo con Noé. A Noé le dice inicialmente el Señor que va a venir un diluvio, pero luego le dice el momento exacto en el que va a comenzar el diluvio. Pero entre esos dos puntos está la obediencia de Noé. Y vemos que ya estamos a punto de llegar al momento que Dios le había mostrado 13 años antes a José.
en sus sueños. ¿Y usted sabe qué sucedió? Otra vez, Faraón sueña y tiene 2 sueños. Y en ese momento el copero se acuerda de José y se lo menciona a Faraón y le presentan a José. Y entonces José, allí ya en esa posición, comienza a entender el propósito de Dios, porque mire, ya unamos los puntos. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido como esclavo, entonces él no hubiera llegado a Egipto. Y si Potifar no lo hubiera visto con buenos ojos en el mercado de esclavos y lo hubiera comprado, entonces José no hubiera aprendido, no hubiera adquirido la experiencia para dirigir, para administrar, que fue lo que le sirvió a él cuando fue colocado como segundo en el reino. Esa experiencia, ¿dónde cree que la adquirió? En la casa de Potifar. Pero si no lo hubiera acusado falsamente la esposa de Potifar, él no hubiera sido arrojado a la prisión y no hubiera conocido al copero ni al panadero y no les hubiera interpretado los sueños, y luego el copero en el momento establecido por Dios no le habría mencionado a Faraón acerca del don de Dios que tenía José. Y entonces ahí se unen todos los puntos. Si usted lo mira desde antes, era confuso. Usted y yo ya conocemos toda la historia, pero José no la conocía. José conocía el final, sí. Volvemos a lo mismo. José estaba acá, Dios le dijo que le iba a llevar acá, y de pronto él pensó que era así como vemos arriba, y resulta que no, que era así. Y en todo ese enredo a veces se sintió desviado en el lugar que no era, pero al final Dios lo llevó a donde lo tenía que llevar. Y eso sucedió de repente. Porque ese día él amaneció en una celda y ese mismo día durmió en el palacio de Faraón. Mire Dios cómo cambia las cosas de repente. Él llegó acá, pero hay un proceso, hay un camino que recorrer, que no es fácil. No es fácil, pero se cumplió todo en el tiempo de Dios. El proceso fue largo, pero el propósito de Dios se cumplió. Y lo pone allí. Y sabemos que vienen los 7 años de abundancia, pero después vienen los 7 años de escasez. Y ahí viene lo hermoso del Señor. Los hermanos de José llegaron a Egipto tratando de evitar la muerte. Y adivine quién los salvó de morir de hambre. Aquel que ellos años atrás habían tratado de matar. Mire cómo se va uniendo todo. Pero entonces mire lo hermoso que es el Señor. Lo hermoso que es el Señor, porque el Señor no solo trató con José, sino que también trató con sus hermanos. Resulta que José ya está en una posición de autoridad y una posición de ventaja. Y uno tiene su corazoncito, como dicen. Amén. Uno tiene su corazoncito. Y entonces él comienza a tratar de desquitarse de ellos. Porque primero les dice, son espías. Y ellos no lo reconocieron. Ustedes son espías, les dijo. Pero mire lo tremendo. Lo tremendo es que cuando él los acusa de ser espías y ellos se ven en esa situación confrontados, ellos creían que él no les entendía. Había un intérprete, amén. Él hablaba y el intérprete les traducía a ellos, pero él entendía lo que ellos estaban diciendo. Y resulta que, mire, resulta que en Génesis 42:21 dice, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Algo había hecho Dios en el corazón de los hermanos de José.
Ellos lo querían matar, lo terminaron vendiendo. Pero miremos que allí están reconociendo su pecado. Entonces José le trae los hermanos y Dios le trae los hermanos a José y comienza ese proceso para reconciliar a José con sus hermanos. Y sabemos que luego José hace que escondan la copa de plata en el saco de Benjamín. Y yo quiero que analicemos también la mano de Dios trabajando en el corazón de los hermanos de José. Génesis 37, vamos allí y lo leemos. Génesis 37. ¿Ya lo tiene? 26. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Ese es el Judá de antes. Miremos ahora el Judá de años después. Génesis 44, 32. ¿Qué dice ese Judá? ¿Ya lo tiene? Mira, hablándole a José le dice: como tu siervo salió por fiador, 44, 32. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Mire, ese que antes dio la idea de vender a su hermano José como esclavo, ahora estaba dispuesto a ser esclavo para librar a sus hermanos. Y ahí viene ese final feliz. Mira el final feliz. El cumplimiento de eso que el Señor le ha mostrado a José años antes. Ese es el final feliz que nos gusta a todos. Ese es el final feliz, pero antes de ese final feliz tuvieron que suceder un montón de cosas, no tan felices, pero necesarias. Y cada vez que sucedía algo, parecía que José se estaba alejando de ese final feliz, pero al revés, antes se estaba acercando. Pero él no lo entendía en ese momento él se sentía lejos, pero no, antes estaba dando un paso más cerca, otro paso más cerca, otro paso más cerca. Y él en medio de eso aprendió a confiar. Porque recuerde, el tema de hoy es confía, Él tiene el control. Dios fue soberano en todo momento, en todas las circunstancias de la vida de José. Y ese es nuestro Dios, así como Él fue soberano cuando lo echaron al pozo, cuando lo vendieron, cuando lo llevaron a la casa de Potifar, cuando lo metieron a la cárcel. Ahí estaba Dios igual, por la situación que tú estás pasando. Allí tú vas a ver la soberanía de Dios. Tal vez José no entendió bien cuando estaba pasando por estas cosas, pero al final él unió todos los puntos y entendió que todo hacía parte del plan de Dios. Y aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, podemos estar seguros de que Dios tiene todo bajo control. ¿Por qué? Porque Él sigue y seguirá sentado en su trono. Él sigue y seguirá sentado en su trono. Entonces ese es el mensaje. Denle un aplauso al Señor. Eso es lo que el Señor nos quiere decir hoy. Confía. Él tiene el control. Confía. Tú obedece. Obedece. Camina con el Señor. ¿Van a venir cosas que te van a desconcertar? Sí. Pero confía. Él tiene el control. Ahora tal vez no puedes unir los puntos, pero algún día los vas a unir, así como los unió José. Él unió todos los puntos y entendió que todo fue necesario y que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, aquellos
que conforme a su propósito son llamados. Confiemos. Y esa confianza se traduce en obediencia. En obediencia, así como lo hizo José. Vamos a orar. Confía, confía, Él tiene el control. Él tiene el control. Mi hermano, si tiene el control. Mire, es que, mire esta imagen. Mire, si tiene el control de todo, el universo, las galaxias, hermano, no va a tener el control de nuestra vida el Señor. Él es Dios. Solo confía. Vas a pasar por las aguas, por el fuego. A veces va a venir la enfermedad. Van a venir problemas en la casa, situaciones difíciles. Pero eso solo hace parte del camino. Vas a estar pasando por el valle de sombra de muerte, pero el Señor estará contigo. Tus enemigos se van a levantar, pero Él aderezará mesa delante de ti. Él hará que tu copa rebose. Señor, qué bueno y misericordioso es. Al ver la vida de José, entendemos, Señor, tu soberanía, que tú estás sobre todo, que tú tienes el control de todo, Señor. Todo, Señor, está en tu mano. A veces sentimos un caos. A veces no entendemos, Señor. Nos sentimos, Señor, acongojados, confundidos, pero en esos momentos, Señor, trae a nuestra memoria lo que sucedió con José, para que entendamos que todo en ti, por difícil que parezca, por duro que parezca, tiene un propósito que hace parte de tu plan, Señor. Porque no somos como el tamo que arrebata el viento. Somos árboles de justicia. Fuimos plantados por tu mano con un propósito, Señor. Y vendrán tiempos de sequía y vendrán tiempos difíciles, pero allí, Señor, daremos fruto. Allí nuestras hojas serán verdes, Señor, porque reposaremos confiando, Señor, en tus promesas, en tu palabra. Allí, Señor, caminaremos por fe y no por vista. Y aunque las cosas parezcan difíciles y confusas, sabremos que tú tienes el control. Confía. El Señor te dice en esta noche, a ti que estás pasando por una situación difícil, confía, confía, yo tengo el control. Haz lo que hizo José, camina en obediencia, honra a Dios y vas a ver su gloria. Gracias te damos, Señor, porque en ti no hay despropósito. En ti hay un propósito, hay un plan perfecto que se cumplirá, que se cumplirá. Lo creemos con todo nuestro corazón. Lo creemos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Mi sed
descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma y mi ser, descansa en ti, puedo ser feliz. Porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás sobrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás sobrando tu perfecta voluntad. Gracias, Señor, te damos, porque por tu palabra, Señor, nos enseñas que nuestra confianza, Señor, está puesta en ti, Señor. Y venga lo que venga, si estamos en ti, Señor, estamos seguros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos, hermanos, que mañana hay ayuno. Amén. Mañana estamos en ayuno y vamos a orar por Irlen y nuestra hermanita Antonella. Amén. Irlen y Antonella. Vamos a bendecirlos. Vamos a bendecirlos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando, Señor, en esta noche y dándote gracias por la vida de nuestro hermano Irlen y la vida de nuestra hermana Antonella, Señor. Gracias, Señor, por tu obra en la vida de ellos, porque tú te presentaste a ellos y aún desde antes de nacer, Señor, tú tenías un plan, Señor. Hoy los bendecimos con todo nuestro corazón. Te pedimos que los guardes, Señor Dios, en donde quiera que ellos vayan, que seas tú en ellos, Señor Dios, guiándolos, Señor, y que cada día a medida que avance sus vidas, Señor Dios, ellos, Señor, sean, Señor, reverdeciendo y creciendo en ti, Señor. Que tu confianza, Señor, esté puesta en ti, Señor Dios, y que seas tú glorificándote, Señor, en sus vidas, Señor. Bendice sus casas, Señor, sus hogares, Señor, y que seas tú, Señor, en ellos, Padre. Lo bendecimos con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará y
toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. No puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo. No puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es Dios por siempre. No puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo. No puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo. No puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo. No puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo. No puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo. No puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabar tu nombre, no puedo dejar de alabarte, Cristo. Gloria a Dios. Que el Señor lo bendiga y lo guarde, hermano.